Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy, primero que nada, quiero tocar un tema bastante importante que durante mi estancia en la universidad, pues fue bastante engorroso, algo bastante complejo y yo hubiera querido que alguien me ayudara en este tipo de temas. Hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a arrancar con la base de todo en la universidad, que es el álgebra universitaria. ¿Por qué? Porque este tema se ve en primero, segundo, tercer semestre, el que tú quieras, siempre lo vas a estar ocupando. Y si no tenemos una buena base de este tema, pues vamos a batallar más de lo normal. Para no empezar directamente con ecuaciones, cosas más complejas, vamos a partir de el origen de todo, que vendría a ser los números. Sí, porque aunque parezca algo tonto, los diferentes tipos de números nos hablan mucho de las propiedades que tiene y las cosas que podemos hacer con ellos. ¿Por qué? Porque si no entiendes bien los tipos de número que existen, cómo se relacionan entre sí, más adelante todo se pone más confuso y pues simple y sencillamente lo que en principio es abstracto y complejo va a ser todavía más difícil de lo normal. Pues en este video vamos a tomar en cuenta los temas de los números naturales, enteros, racionales, irracionales y reales, así como también el misterioso mundo de los números complejos. También teoremas de cuerpo real que van a ser la base de todo el álgebra universitaria. Ok, primero que nada, ¿qué es un número? ¿Qué, ¿Qué nos dice? ¿Por qué existen? ¿En qué nos ayuda? ¿De dónde sale? Un número es una idea abstracta, es una herramienta mental que usamos con tres cosas básicas: contar, medir, operar, calcular. Es la base de todas las matemáticas. ¿Por qué? Vamos a empezar con lo primero. ¿Por qué contar? O sea, suena tonto si lo digo así tal cual. Es que lo ocupamos para contar porque es algo cotidiano, es algo que ya hacemos, algo natural que nos nace. Pero necesitamos verlo desde un aspecto matemático, algo en lo que nos ayude a poder entender el concepto. ¿Por qué contar? Asignamos un número a cada elemento de un conjunto discreto. ¿Qué es un conjunto discreto? Algo que podemos calificar, algo que podemos decir, esto es tal cosa. Como número dos, medir. ¿Por qué lo ocupamos para medir? Porque desde el simple hecho que decimos cuánto pesa, cuánto mide, cuántos litros hay, ahí ocupamos números. Necesitamos cuantificar cosas. Necesitamos saber qué tenemos, qué cantidades tenemos. Y a partir de las cantidades que tenemos, nace la última, por así decirlo, entidad de los números, que vendría a ser ahora sí, pues la que mayormente conocemos y con la que se le asocia, que sería operar. Sumar, restar, multiplicar, dividir, transformar unos números en otros. Ahorita vamos a ver eso. Eh, Dependiendo de qué tipo de operaciones necesitamos hacer, la humanidad fue inventando, descubriendo este debate. La humanidad intenta dar una explicación a cómo poder calcular de diferente manera. Nace el debate de qué cosas se pueden hacer y qué no con los diferentes tipos de números que hay. Vamos con la jerarquía de números. Cada conjunto contiene el anterior y es una cadena de inclusión. ¿Qué nos dice esto? Como números, por así decirlo, los que conocemos desde que prácticamente estamos en el kinder serían los naturales. Y a su vez, los naturales están contenidos en los enteros, que a su vez lo contienen los racionales y que a su vez lo contienen los reales. ¿Qué nos dice esto? Esta imagen necesitamos tenerla prácticamente toda en el cerebro. ¿Por qué? Porque es como se organizan los conjuntos y cada uno dentro del otro. Literalmente como si fuera una matrushka, una muñeca rusa, va uno dentro del otro. Ok, en el centro ya quedamos, tenemos los naturales. Números que nos sirven para contar uno, 2, 3. Después vienen los enteros que contienen a los naturales, pero agregando números negativos y el cero. Después los racionales, que sean fraccionarios y decimales exactos. Luego los reales, que incluyen también a los irracionales, como por ejemplo pi, la raíz de 2
Y fuera de todo esto de los reales tenemos los famosísimos, pero un poco incomprendidos, números complejos. ¿Qué son los números complejos? Ahorita lo vamos a ver, vamos a tocar ese tema y vamos a profundizar más el por qué es difícil comprenderlos y por qué a casi nadie les caen bien. Ok, números naturales y números enteros. Los números naturales, o n como ahí lo pongo, son los más sencillos y los primeros que aprendemos. N igual a 1, 2, 3. Número uno se usan para contar objetos. Número 2 no incluyen al cero. La definición clásica excluye al cero de los números naturales. Número 3 son infinitos, siempre positivos. ¿Por qué siempre positivos? Porque va en un solo sentido. Si lo vemos desde la recta numérica, partimos desde el 1 hacia la derecha, que vendrían a ser los números positivos. Si sumas dos números naturales, obtienes otro número natural. Si multiplicas, también. Pero si los restas, hay un problema. ¿Cuánto es 3 menos 5 con naturales? Es imposible que te dé un número natural una resta. Para eso entran los números enteros, que es otro conjunto aparte de los números naturales. Eh, la letra Z lo representa, significa salen, que significa números. Z igual a menos 2, menos 1, 0, 1. Los números enteros agregan los números negativos y el 0. Con ello ya podemos restar libremente. Pero dividir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para poder dividir estos números? Con solo números enteros nos sería imposible dividir. Para ustedes les suena lógico el decir, por ejemplo, 1 entre 3. Claro, 1 entre 3 es un tercio. Pero ¿qué creen? Un tercio no está ni dentro de los números reales, ni dentro de los números enteros. Así que ahora pasamos a los números racionales, donde se representa con una Q, que significa, bueno, viene de la palabra quotient, que sería cociente. Son todos los números que se pueden escribir como una fracción. P sobre Q, donde Q, este símbolo significa diferente de. Q siempre tiene que ser diferente de cero. Y P y Q deben de, este símbolo significa pertenecer a Z. ¿Y qué quedamos que era Z? Los números reales. Perdón, los números enteros. Tenemos, por ejemplo, un medio, menos 3 cuartos, 0.75 o 2. Tenemos también los números decimales periódicos o los decimales racionales, que jamás, jamás, jamás terminan, ni se repiten, ni se repiten, ni se repiten. Tenemos aquí que nos dice que los números enteros están contenidos dentro de los números racionales. Esta pequeña herradura que se ve aquí que parece una C quiere decir contenido o dentro de. Por eso nos dice que los números enteros están contenidos dentro de los números racionales. Uno no puede existir si no existe el otro. Son bastante dependientes uno del otro. Ok, continuamos con los números irracionales, los que no se pueden escribir como fracción jamás. Sus decimales son infinitos y no tienen ningún patrón que se repita. Por ejemplo, los números raíz de 2, que sería el más famoso, que es 1.41, 42, 13, 56. Nunca termina, siempre, 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 y nunca se repite. Por ejemplo, pi. Nosotros conocemos a pi desde secundaria o preparatoria como 3.1416, pero eso es simplemente un redondeo. Y eso no tiene fin, o sea, no es 3.1416. Es un número tan extenso que es infinito y jamás se vuelve a repetir. No encuentras una coincidencia en el que cada cantidad de decimales se repite. No, es un número que siempre está cambiando. Por ejemplo, pi es igual a 3.14159265 y jamás se va a volver a repetir un par de números. Nunca va a volver a por así decirlo,
a la forma de 3.1416 jamás se va a volver a repetir. Siempre, siempre es infinito y nunca se repite. O otros un poco menos conocidos, como el número de Euler, que a lo mejor y nosotros no nos familiarizamos tanto, que yo le digo número de Euler, pero pues coloquialmente, bueno, exactamente se le debería de llamar número de Euler. Total, son números irracionales que son infinitos, decimales infinitos y jamás se repiten. Y a su vez este número es la base de los logaritmos naturales. Juntos, racionales e irracionales forman los números reales. Estos dos conjuntos, al momento de unirse, forman lo que conocemos como los números reales. Esto R es igual a los números racionales unión números irracionales. La unión de racionales e irracionales llena la recta numérica completamente. Los reales son el conjunto más importante de la álgebra básica porque la definición nos dice, los reales son la unión de todos los racionales con los irracionales y juntos nos completan la recta numérica. ¿Por qué es importante completar la recta numérica? Porque así no tenemos vacíos. Siempre, siempre existe algo que llenar. Y es lo más importante que nosotros necesitamos entender en las matemáticas. Siempre, siempre, siempre necesitamos partir de algo que exista, sin saltos ni huecos. Ok, ahora, por ejemplo, imagínense una recta infinita donde cada punto de esta recta corresponde exactamente a un número real. Eso es lo que los matemáticos llaman completitud. La recta real no tiene hoyos, no tiene agujeros, no tiene huecos. No es un universo cinematográfico como para que esto tenga agujeros de trama. No, esto tiene que ser siempre, siempre, siempre completo. No le puede faltar ni un solo pedacito. Tenemos los siguientes tres conceptos, que sería la densidad. Entre dos reales siempre hay otro real. La completitud, que nos dice que toda sucesión de Cauchy converge en los reales. Y el orden, dados A, B, que pertenecen a los reales, tales que siempre A sea menor que B, o A sea igual a B, o A sea mayor a B. Estos conceptos los vamos a ver más a profundidad en la siguiente diapositiva.